es Blanca y soy psicóloga de la asociación Antox. Veo mucha cara conocida, otras no, afortunadamente, que a mí me gusta ir conociendo caras, ir conociendo personas, que eso nos enriquece, ¿no? Cuando compartimos y cuando nos conocemos. Bueno, yo voy a hablaros de las adicciones en personas mayores con perspectiva de género. El género en mayores y en adicciones. Son tres características complicadas. Tema género, tema mayores y tema adicciones. Vamos a ir viendo poquito a poco. A mí siempre me gusta contextualizar. Entonces, yo soy psicóloga de la asociación Antox y Antox es una asociación que lleva más de 40 años trabajando el tema de las adicciones. Antox se forma por la inquietud de un grupo de padres y madres que veían como en aquellos momentos sus hijos y sus hijas sufrían las consecuencias derivadas del consumo de drogas, de aquella de la heroína. Y gracias a que estas familias se movilizaron porque veían el sufrimiento en sus hijos y no sabían qué hacer y no había una respuesta pública, se consiguió que la administración diera respuesta y en 1982 se formó la Comunidad Terapéutica de la Rengoa. Una comunidad terapéutica es un centro de tratamiento de adicciones en régimen residencial. Entonces, dentro de los servicios de Antox, Antox tiene el servicio de información y valoración, donde se recoge la demanda y se valora bueno, cuál es la situación en el tema de adicciones de esa persona, todo lo que tiene que ver con adicciones con sustancia, alcohol y otras drogas. Se valora cuál es la situación y se valora tanto el trabajador social como el psiquiatra del centro de salud mental de referencia como la propia persona que tiene el trastorno adictivo, se valora cuál es el tratamiento más adecuado para esa persona en esos momentos. Y bueno, si necesita tratamiento en régimen residencial, pues acude a la Comunidad Terapéutica de la Rengoa. Dentro de los servicios, como os digo, además que tenemos es el servicio de atención sociofamiliar, que hacemos ese acompañamiento a las familias de las personas que tienen pues de familiares con un problema de adicciones, y luego también tenemos el servicio de incorporación sociolaboral y el servicio de prevención de PAUSE. PAUSE es un servicio de prevención tanto de adicciones con sustancia, alcohol y drogas, como de adicciones sin sustancia, todo lo que tiene que ver con internet, redes sociales, videojuegos, juego de azar. Estamos también con el tema de las violencias digitales y lo que hacemos es diferentes acciones preventivas dirigidas a población general, adolescentes y jóvenes, familias, profesionales también de diferentes ámbitos, y vamos un poco a demanda en función de la necesidad detectada. Entonces contactan con nosotros pues, servicios sociales, APIMAS, profesionales de infancia, de juventud, entonces vamos un poco recogiendo, primero se valora qué necesidad hay y luego se adapta la acción preventiva a la situación o a la realidad del momento. Y después de estos minutos de ubicación, que a mí me parece súper importante eso, el ubicar y el conocer, el saber de dónde venimos, nos metemos ya en materia. Deciros, yo hablo muy deprisa, creo que me podéis seguir porque intento vocalizar mucho, pero voy muy deprisa, no obstante, cualquier pregunta, cualquier duda, me podéis ir diciendo sobre la marcha. Vale, la primera... vamos a empezar por, como os digo, ¿no? Ya veis, yo soy de ubicarme y luego de conocer la realidad. Vamos a ver qué tenemos, ¿no? Pues tenemos, fijaos, sobre el tema de las adicciones, sobre el tema de drogas, tenemos dos encuestas que se hacen cada 2 años, de manera bianual, que las hace el Plan Nacional sobre Drogas. Tenemos el Estudes, que es una encuesta que se lleva haciendo desde 1994, y recoge información sobre el uso de diferentes sustancias que hacen estudiantes de enseñanzas secundarias. Comprende los 14 y 18 años. Y luego tenemos una misma encuesta, pero que amplía la franja de edad. En edades que recoge población general entre los 15 y los 64 años. Y entonces esto así, a simple vista, ¿qué veis? Pues vemos que tenemos información sobre diferentes usos de diferentes sustancias por franjas de edad, 14-18.
15, 64 y a partir de los 64 no se consume. Si eres mayor de 64 no se consume ni alcohol ni drogas, no se consume nada. Nos quedamos ahí, porque parece que las adicciones es una cosa o es una problemática solamente de personas jóvenes. Parece que personas jóvenes o adultos, pero desde luego personas mayores de 65 años, pues como que no lo contemplamos, como que nos parece que eso no puede ser posible. Tanto es así que no tenemos una encuesta, fijaos, Plan Nacional sobre Drogas, y se nos queda en el 64. Se nos queda a los 64 años, quiero decir. ¿Qué otros estudios tenemos? Pues la asociación UNAD. UNAD es la asociación de la Red de Atención a las Adicciones, es una red a nivel estatal de la que formamos parte diferentes entidades, estamos unos 238 o 240, en el que bueno, pues, es una red que lo que hace es englobar diferentes entidades a nivel estatal que nos dedicamos a las adicciones y la idea es trabajar de manera conjunta, ¿no? Y desde la UNAD y desde el ARES sí que se desarrollaron estas dos investigaciones. Tenemos personas mayores y adicciones, un diagnóstico del ARES y UNAD con perspectiva de género, y luego en el 23 el libro blanco de las adicciones. Ahí ya nos vienen a decir, oye, que esto no se acaba a los 64, oye, que las personas mayores tienen también trastornos adictivos, luego veremos cómo y luego veremos de qué tipo. Pero la realidad nos dice que las adicciones van más allá de la edad, como se decía antes, ¿no? Pues van más allá de las personas y van más allá de la edad también. Eso es lo que tenemos de antes. ¿Qué pasó en el 20? Pues afortunadamente el Plan Nacional sobre Drogas, como os he dicho antes, el cuestionario que tenemos en edades terminaba a los 64 y termina a los 64, y desarrollaron de manera puntual, esa es la pena, de manera puntual un nuevo estudio, el ESDAN, en el que se pretendía recoger información sobre los usos de alcohol y drogas y otras adicciones en personas mayores de 64 años. Y entonces dijimos todos, fantástico, no nos hemos quedado en los 64 años, no nos hemos quedado en edades, avanzamos un poco, pero fijaos, esto se hizo 2019-2020 y se ha acabado, 2025 y no lo hemos hecho. Mi pregunta sería, ¿por qué no lo seguimos haciendo cada 2 años como el resto de las encuestas? Y tenemos 15-18, 14-64 y ahora 64 para adelante, ¿por qué no? Aquí no me lo preguntéis porque no lo sé. Mi pregunta, yo os la iba a decir, ¿a quién le podemos preguntar esto? Podemos llamar al Plan Nacional sobre Drogas y decirles, ¿por qué no seguís con este estudio? ¿Por qué no se puede hacer cada 2 años un estudio? Nos faltaría el del 22, nos faltaría el del 24, nos aportaría muchísima información. Pero fue algo muy puntual, supongo, yo entiendo que habría financiación en aquel momento y dijeron, venga, tiramos por aquí, y ahora pues se me ocurre pensar que puede ser que no haya financiación, pero volvemos a lo de siempre. La pregunta clave es, ¿hay interés? Porque si hay interés, ya nos moveríamos para buscar financiación. Pero muchas veces no tenemos interés y nos encubrimos en base a que no hay financiación. Fijaos, los datos concretos del ESDAN nos vienen a decir que el consumo de sustancias psicoactivas en los últimos 30 días, las sustancias más consumidas en el último mes tenemos alcohol, tabaco, hipnosedantes con o sin receta y analgésicos opioides. Cuando hablamos de analgésicos opioides sabemos de lo que estamos hablando, ¿verdad? Que también se ha mencionado antes. Y vemos que, bueno, aquí tenemos la tabla, porque les dan también lo que ha hecho ha sido comparar, ¿no? Mayores de 65 y luego de 14 a 64. Nos vamos a quedar con los datos y los datos nos vienen a decir que el alcohol en mayores de 65 años es más consumido por hombres que mujeres, el tabaco también. Y fijaos, si nos vamos a hipnosedantes sin receta y si nos vamos a analgésicos opioides, son sustancias consumidas mayoritariamente por mujeres. Hablamos de un 13,5 en hombres y sin embargo en mujeres se duplica mucho más.
un 33,3%, y con los analgésicos opioides también pasa lo mismo. Entonces los datos nos están diciendo, cuidado, que hay unas sustancias más prevalentes, que tienen más incidencia, que se consumen más, y que además esas sustancias se consumen de manera diferente por hombres que por mujeres. Si vamos al juego de azar, nos pasa lo mismo también. Juego de azar entendido como aquel juego en el que de por medio está el dinero. Apuestas, bingos, loterías. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Pues que la frecuencia, si nos vamos a la frecuencia, que un día al mes más o menos, bueno, pues que parece que las mujeres juegan un poquito más que los hombres. Aquí, si preguntásemos qué tipo de juegos, cupones y loterías. El tema de 2 o 4 días al mes, bueno, pues parece que más los hombres, y parece ser también que el juego de azar es algo que es un fenómeno que se atribuye más a lo masculino que a lo femenino, según estos datos. Entonces, los datos nos están mostrando ya una realidad, una evidencia. La realidad es que nos paramos poco a mirar qué pasa a partir de 64, y cuando nos hemos parado a pensar que tenemos este estudio nos van diciendo cosas. Entonces, en base a los datos, no solamente ya de qué es lo que está pasando en personas mayores, sino lo que vemos que pasa en el día a día en el consumo de sustancias. Entonces, hay una diferencia de género brutal, brutal. Y fijaos, yo podría estar solamente hablando de género 3 horas, pero voy a intentar concretar lo máximo posible, y sí que me gustaría que os fueseis con 4 ideas claras, básicas. ¿Qué es lo que nos dice la realidad, además de los datos? ¿Pero qué nos dice la realidad, la práctica clínica? Pues nos viene a decir que hay una diferencia brutal en las sustancias que eligen los hombres y las sustancias que eligen para consumir las mujeres. Los hombres eligen sustancias ilegales, que tienen que ver con sus roles de género, con eso de buscar el riesgo, el ser atrevidos, la búsqueda de emociones, todo lo que tiene que ver pues, con la cocaína, con heroína, con anfetamina. Y me diréis, ya, pero que hay hombres que consumen alcohol, sí, pero lo que vemos es que los hombres deciden consumir sustancias legales, y las mujeres, o sea, al revés, ilegales, y las mujeres sustancias legales. ¿Por qué? Porque una mujer que consume, como veremos después, está atentando o no está cumpliendo sus roles de género. Entonces, la mujer, vemos que la sustancia más consumida, como nos decían los datos, es el alcohol, son los psicofármacos, son sustancias que no tienen esa doble, no tienen que ver con ese riesgo, no tienen que ver con ese saltarse la norma, ¿no? Es algo legal, es algo permitido, es algo que tiene más fácil acceso. Cuando vemos en la finalidad por qué o para qué consumen los hombres y para qué consumen las mujeres, lo que estamos viendo es que, como os decía, los hombres, el consumo en hombres es éxito, es búsqueda de emociones, búsqueda de sensaciones, pasarlo bien, placer, disfrutar, muchas veces incluso estatus. Las mujeres, lo que estamos viendo es que en la mayor parte de los casos tiene que ver con soportar los malestares de género. ¿A qué nos referimos con soportar malestares de género? Pues tiene que ver con el tema de los cuidados muchas veces, tiene que ver con el cumplir expectativas, tiene que ver con que el trabajar fuera, el cuidado de la familia, construida propia, la familia de origen. Entonces, la mujer tiene que cumplir mucha expectativa que muchas veces, en la mayor parte de los casos diría, es imposible o es muy difícil. Y esos propios malestares que tienen que ver con el propio género, que tienen que ver con el hecho de ser mujer, hacen que pues, la vía de escape o la manera de poder afrontar o la manera de poder soportar es recurrir a sustancias. Y dentro de esas sustancias, alcohol y psicofármacos, es lo que más vemos. La motivación, pues lo que vemos muchas veces en el tema de los hombres, consumen en grupo por la pertenencia, por decir, bueno, pues por pertenecer al grupo, el grupo me da identidad, yo quiero pertenecer a ese grupo y por eso consumo. En el tema de las mujeres estamos viendo que el consumo muchas veces es por diferenciarse. Lo vemos sobre todo en chicas jóvenes que están viendo que
los chicos tienen un nivel, una posición social. Entonces hay muchas chicas que ven que se quieren separar de su grupo de chicas y dicen, no, no, yo quiero tener los mismos privilegios que tienen los chicos, entonces yo me pongo a hacer lo que ellos hacen y yo me pongo a consumir como ellos consumen. ¿Qué es lo que pasa? Que se dan cuenta de que aunque hagan lo que hacen los chicos, siguen siendo chicas, con lo cual van a estar siempre por debajo. Entonces lo vemos mucho en chicas jóvenes. Es el consumo por diferenciarse, por no ser como las otras chicas. Y como no quiero ser como las otras chicas, entonces consumo. ¿Con quién? Pues vemos mucho que los hombres en grupo, como os decía, y las mujeres en soledad. Hemos hablado muchas veces de esos consumos ocultos, en casa, sin que se entere nadie, las botellas de alcohol escondidas, el acostarse, meterse mucho en la cama y cuando llega el marido o los hijos decir, bueno, no es que me encuentro mal, me duele la espalda, me duele la pierna y resulta que la mujer ha bebido y se acuesta porque no se puede incluso tener en pie. Entonces, esa soledad o muchas veces también en pareja, que eso también lo vemos, que en la mayor parte o en muchos casos de mujeres que se inician en el consumo de sustancias es a través de sus parejas. Son ellos los que, en el caso de heroína hemos visto muchos casos, es que fue él el que me puso el primer chute, me lo puso él, con la cocaína, con la anfetamina, no es que me lo puso, yo estaba con mi novio, lo vemos también con el juego de azar. Las chicas entran acompañando a la pareja. Y entonces yo digo, ay madre, todavía no tenemos datos, pero ese yo voy a acompañar, digo, yo no sé si muchas veces también podemos a largo plazo, por diferentes motivos, también terminar de desarrollar un trastorno adictivo al juego, ¿no? Y luego las consecuencias, en los hombres el consumo, como están cumpliendo los roles de género, los suyos propios, pues estatus, estás haciendo lo que estás haciendo, demostrando tu virilidad. Entonces eso da estatus y en muchos casos poder también. Y con las mujeres, pues esa culpa, esa estigma, esa sanción social. No estás haciendo lo que tienes que hacer, no estás cumpliendo tus roles de género, porque lejos de cuidar y lejos de centrarte en otros, te estás centrando en ti misma y estás dejando de hacer lo que tienes que hacer. Esto nos daría como para horas, ya os digo, pero muy resumido, para que tengáis unas pinceladas. Los datos nos dicen que se consumen sustancias diferentes por motivos diferentes y tienen consecuencias diferentes. Y esto lo vemos que pasa a cualquier edad. Ya iremos entrando ahora un poquito más. ¿Qué nos pasa con el juego de azar? Pues exactamente igual, exactamente lo mismo. Las mujeres eligen un tipo de juego determinado y los hombres eligen otro. Las mujeres eligen juegos no estratégicos, basados en el azar, bingo, máquinas tragaperras, rascas, 11, loterías, y los hombres tienen que demostrar la virilidad, ¿no? Pues juegos de acción y competitividad, basados en la habilidad, apuestas deportivas, o sea, algo en lo que ellos demuestren su capacidad. La motivación para jugar, las mujeres volvemos otra vez para escapar de circunstancias vitales adversas y de sensaciones también pues muy negativas como la ansiedad, como la depresión, y los hombres el ganar dinero les mueve muchísimo, el ganar dinero y el demostrar habilidad y esa impulsividad y búsqueda de sensaciones muchas veces. Esto también lo vemos en los espacios. Hay juegos que están permitidos o que tenemos muy asociados a los hombres y otros juegos que están muy asociados a las mujeres. Con el tema de los espacios vemos que los hombres tienen el espacio público y por eso salones de juego, casinos, bares, y a las mujeres estamos relegadas al espacio privado. Y dentro de ese espacio privado los bingos, pero los bingos también entendidos como, bueno, pues ahí las pobres mujericas pues echan un cartón, se toman un café con sus amigas, es como estas pobres mujericas, vamos a darles un espacio para que estas pobres mujericas echen el rato y estén con sus amigas, ¿no? Les dejamos socialmente salir de casa para ir al bingo
y echar el rato con sus amigas, que tampoco es tan grave, ¿no? Es el imaginario social. Y la distribución de los espacios tiene que ver con las tareas. Hombres, espacios públicos, tareas productivas. El hombre provee de dinero. El trabajo remunerado, el empleo, y cuando vemos a un hombre jugar decimos que juega con su dinero. Para eso trabaja, para eso se lo gana él. Yo hace 1000 años el tema del sobre, ¿no? Pues cuando se cobra, el sueldo no se metía en una entidad bancaria, los hombres llegaban a casa con el sobre y le daban el sobre a la mujer, que se supone que administraba, se supone que la mujer administraba el dinero. Y entonces el hombre, como entregaba el sobre, el hombre con el sobre podía hacer lo que quería. Y sin embargo a las mujeres, al estar relegadas al espacio privado, a las tareas reproductivas, ese trabajo no remunerado, el centrarse en los cuidados, cuando la mujer juega, yo esto lo he escuchado muchas veces, yo las que sois más jóvenes no sé, pero la mujer se decía que jugaba con el pan de sus hijos. Una mujer que estuviera jugando a la máquina tragaperras, ahora probablemente no hayáis visto. Tenemos esta realidad que hemos corroborado en el estudio Magna y en todo lo que estamos haciendo, realidad que llevamos corroborando 44 años en Antos, o sea, esta realidad la tenemos tanto en la clínica como en los datos objetivos. El tema de las violencias, claro, es que esto es así, nos guste o no. O sea, las mujeres que sufren, que tienen adicciones, sufren violencia, sufren diferentes tipos de violencia. Podríamos hablar de qué pasa con las mujeres que están en albergues, qué pasa, os podría contar mujeres que están en tratamiento en régimen residencial, mujeres que están en tratamiento en ambulatorio. Esa es una realidad que es que la vemos cada día. Pero, repito, la vemos los diferentes profesionales que nos dedicamos a adicciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues que no cumplen los mandatos de género. Estamos viendo que tienen ese rechazo y falta de apoyo familiar, lo vemos diariamente. Que sienten esa culpa, vergüenza, soledad y que tienen esa doble penalización y estigmatización social. Esto lo vemos y además de que lo vemos, tenemos un estudio que nos dice que las mujeres que han sufrido violencia son 15 veces más propensas a presentar alcoholismo y 9 veces más a presentar otro tipo de adicción a otra sustancia. Además estos datos, podéis tener acceso a ellos en la página del Plan Nacional sobre Drogas. Esta es la realidad que tenemos y cuando nos llega una mujer a consulta, tanto en residencial como en ambulatorio, cuando nos cuenta su historia de vida, vemos esto. Y aquí ya os digo, os podría contar un montón de casos y un montón de realidades que estamos percibiendo. ¿Qué más nos dicen los datos? Pues nos viene a decir que pese a que 1 de cada 3 personas que son consumidoras es mujer, solamente 1 de cada 5 acuden a tratamiento. Solamente el 20% de las mujeres acuden a tratamiento. A nivel europeo, el 20%. A nivel de España, el 16,4%. De todas las personas que acuden a tratamiento, a diferentes tipos de tratamiento, solo el 16,4% son mujeres. Eso lo vemos. En comunidad terapéutica de 25 plazas, tenemos mujeres 1, 2, 3, en los casos que ya tenemos 4. Tienes 21 hombres y 4 mujeres, pero es que eso nos ha pasado y nos sigue pasando y sigue pasando. Entonces hay que hacer una reflexión, ¿qué es lo que pasa? Pues fijaos, vemos esta brecha de acceso. ¿Por qué vemos esta brecha de acceso? ¿Qué nos dice la realidad? Pues que las mujeres, por esa culpa, por esa vergüenza, por ese estigma, cuando acuden a pedir tratamiento están mucho más deterioradas que los hombres. ¿Por qué? Porque ellas lo van tapando y cuando acuden, cuando ya se destapa el problema es porque ya no pueden más. Y entonces el estar aguantando hace que lleguen con mayor deterioro. Con menor apoyo social, eso lo vemos. Los hombres que acuden a pedir tratamiento, muy poquitos me ha tocado a mí ver solos. Te vienen con la mujer, con la hermana, con la madre, con la hija. Las mujeres acuden solas.
Te dicen, no, bueno, las que tienen marido e hijos, no, es que mis hijos y mi marido no pueden venir, pero tampoco es importante, o sea, no pasa nada, yo puedo venir sola, si no me acompañan no pasa nada. Y te acuden solas porque si tienen madre, su propia madre les dice, no, no, es que eres muy mala hija, fíjate lo que me estás haciendo sufrir. Si tienen hijas, les dicen, no, no, es que eres muy mala madre, fíjate, en vez de cuidarme a mí, estás consumiendo. Si tienen pareja, como os digo, no le acompañan muchas veces. Y cuando le acompañan, y muchas veces también ingresan en tratamiento, lo que hacen es, al minuto 2, como les da miedo perder la pareja, lo que hacen es presionar ellos para que ellas terminen tratamiento o abandonen tratamiento. Esto lo vemos, y lo vemos mucho. Además vemos que los recursos no estamos adaptados para atender las necesidades específicas que tienen las mujeres con un trastorno adictivo, porque tiene unas particularidades, como hemos visto, diferentes. Muchas veces los profesionales no tenemos formación en género y muchas veces los recursos no están adaptados para esto. En un grupo de prevención de recaídas tienes 8 hombres y una mujer. Imaginaos en un grupo en el que hay 8 hombres y estás tú sola, ¿de qué vas a hablar? O en un grupo de autoayuda. Si quieres hablar de que has tenido que ejercer la prostitución cuando muchos del grupo han utilizado la prostitución. Si vas a decir que has sufrido abusos sexuales por padre o por un tío o por un primo, cuando muchos de ellos también han podido ser abusadores y en muchos casos también han podido sufrir abuso. Entonces es muy difícil que las mujeres en tratamiento puedan encontrar un tratamiento que se adapte a lo que realmente necesitan. Por eso vemos que acuden poco y cuando acuden además muchas veces son estancias cortas. ¿Por qué? Porque estar en un sitio que te es incómodo estar y en el que encima tú ves que no se atiende lo que tú necesitas, pues hombre, cualquiera nos iríamos, ¿no? Y eso lo estamos viendo también. Escasa formación en los equipos, estilos no están adaptados, son muy normativos, muy androcéntricos, están en minoría. Tú imagínate 21 chicos, 21 hombres y 4 mujeres o 3 mujeres. O sea, eso es muy difícil a la hora de mantenerte y a la hora de hacer tratamiento. Sobre todo esa falta de recurso adaptado a esa realidad. Hasta aquí lo que tiene que ver con similitudes, ¿no? Estamos hablando de lo que es las diferencias de las adicciones entre hombres y mujeres, esa perspectiva de género necesaria. Llevado al tema de los mayores, ¿qué es lo que estamos viendo? Si hablamos de trastornos adictivos en personas mayores, tenemos aquellos a los que llamamos supervivientes, que muchas veces me dicen, ¿a qué te refieres con supervivientes? Pues hombre, a los que no se han muerto, a los que empezaron a consumir jóvenes, siguen consumiendo y los tienes con 50, 60, 65 y siguen consumiendo y se mantienen. Pues muchos con opiáceos y están en tratamiento, mantenimiento de metadona, en otros casos dejaron de aquella la heroína, no están en programas de metadona, pero están con problemas de alcohol. Y luego tenemos los de iniciación tardía, aquellos que empiezan a consumir por algún acontecimiento vital estresante, desde la jubilación, la muerte de un familiar, se nos pueden morir maridos, mujeres, se nos pueden morir hijos, hijas, esa ruptura también matrimonial, que antes también decíamos, pero ¿quién se va a separar a los 65, a los 70? Pues afortunadamente cuando a alguien no le gusta su vida, pues decide dar un cambio, pues ánimo valientes y da igual que tenga 70, 75 o 83. Que antes era como, joder, pero para lo que le queda que aguante ya hasta que se mueran, pues no. Pues no. Entonces, ruptura matrimonial, ese aislamiento social, Entonces vemos que hay dos perfiles diferenciados y vemos también que el tipo de sustancias. Vemos que tenemos consumidores de alcohol y psicofármacos y luego otros de drogas ilegales. Esta es la realidad que nos hemos encontrado. ¿Qué es lo que pasa? Que tenemos ese envejecimiento precoz por
generar un trastorno adictivo. Las personas que tienen un trastorno adictivo vemos que van envejeciendo, ya nos contaba antes el profesor, envejecen también, ¿no? El propio envejecimiento personal se le añade el trastorno adictivo, pues entonces ya se acusa muchísimo más las diferentes problemáticas. Entonces vemos que el uso de alcohol y otras drogas acelera, como decimos, las condiciones del envejecimiento. El envejecimiento metabólico prematuro, la osteoporosis, veíamos, diabetes, la menopausia también se adelanta, deterioro del sistema inmunitario, problemas crónicos, tema de demencias también, que es lo que nos estamos encontrando. ¿Qué pasa con una persona que tiene una demencia, joven, con 60, 65 años, ¿dónde va? Entonces, termina en una residencia de ancianos. ¿Están los profesionales, esos sociosanitarios que trabajan en residencias preparados para intervenir con personas que tienen un trastorno adictivo y una demencia? Porque eso también nos está cambiando mucho el perfil. Antes era una residencia de ancianos como nos decían ellos, como nos decían los profesionales en los diferentes focus group. Antes a las residencias de ancianos ibas pues con 70, con 75, pues nada, o 60 y tantos, pero bueno, la persona iba, estaba ya y de una manera determinada. Pero estás hablando de que son personas que están en un sitio muchas veces que no quieren estar, que se consideran jóvenes para estar donde les han dicho que tienen que estar. Los profesionales pasa lo mismo, no están adaptados, no saben cómo intervenir. ¿Cómo intervenimos con alguien de 65 años que tiene un trastorno de alcohol, o sea, sí, un trastorno por alcohol, que se escapa para beber, que cuando vuelve borracho? ¿Qué hacemos con él, con los demás? Los cuidadores, las cuidadoras están preparados, ¿cómo se interviene ahí? ¿Cómo altera también el orden del resto de los residentes? Entonces vemos que tenemos drogas que ya por sí, los trastornos adictivos, son muy estigmatizantes, la vejez, como decíamos antes, algo que no queremos ver, que nos parece que les va a pasar a otros y se nos olvida, como os decía yo antes, que si no nos morimos antes, nos va a tocar. Nos vamos a hacer todos viejos, por mucho botox que nos metamos y por mucho gimnasio y por mucho deporte. Entonces estamos en riesgo de exclusión social, por todo lo que tiene que ver de estigma, por esos cambios biológicos, por ese mayor riesgo de enfermedades, por esa falta de capacidades, cambios en los roles y sobre todo también esa pérdida en el camino vamos perdiendo cosas conforme vamos viviendo. Y también hablábamos antes, ese primer duelo nuestro propio, de que vamos envejeciendo, de que ya no estamos como cuando teníamos 30 ni como cuando teníamos 40, vamos perdiendo capacidades nosotros. Y además de perder capacidades, vamos perdiendo gente, se nos va quedando gente por el camino, se nos van quedando muchas personas por el camino. Todo esto hay que elaborar, todo esto hay que gestionar. Y todo esto te tienes que ver diciendo, bueno, ¿en qué momento estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo estoy? Además consumo sustancias o no, o empiezo a consumir porque me han diagnosticado, tengo dolor crónico, o me han diagnosticado no sé qué enfermedad y entonces ¿cómo manejo esto? ¿Cómo le doy la vuelta a esto? ¿Cómo continúo yo con mi vida con esto? ¿Qué estamos viendo también? Pues estamos viendo que la esperanza de vida, lo que nos dicen también los datos, es que está aumentando, va aumentando cada vez más. Bueno, un añico tenemos, datos del 19, datos del 23 y luego fijaos, tenemos 5 años de diferencia en esperanza de vida entre hombres y mujeres. Entonces, el negarnos a ver una realidad palpable, pues hace que no nos preparemos o que no estemos preparados como sociedad, como hablábamos antes, para darle la vuelta a esto, para ver qué hacemos con esto, que nos estamos encontrando con población envejecida, población que además o bien viene con un trastorno de adicción a sustancias o bien lo ha generado. O sea, se ha generado por algún acontecimiento vital estresante. ¿Qué hacemos con esta realidad? A nivel social no queremos verlo, no nos gusta, nos molesta, aparta,
porque lo que están fomentando las redes sociales es vamos a poner lo bonito, lo divertido y vamos a tapar todo lo que nos gusta, lo que nos desagrada y lo que nos molesta. Entonces, ¿qué hacemos con esta realidad? No tenemos profesionales preparados. Los profesionales en las residencias lo decían. Es que no estamos preparados para los nuevos perfiles que nos estamos encontrando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, no tenemos formación, el recurso no está adaptado. ¿Cómo le damos la vuelta a esto? ¿Qué hacemos? Solicitaban formación, bueno, y las familias lo mismo. ¿Qué hacemos? Porque antes, yo creo que eso también ha cambiado mucho, el tema del cuidado en casa, antes cuidábamos al tío o a la tía soltera o soltero, cuidábamos bueno, estábamos cuidando sin parar a todos y todos tenían cabida en casa. Ahora, con el estilo de vida que tenemos, no podemos cuidar en casa, se nos hace muy difícil cuidar en casa. ¿Cómo hacemos? Si además a quien tenemos que cuidar tiene un trastorno adictivo que en casa no puede estar, ¿dónde derivamos? ¿Qué hacemos con estas personas? Entonces yo creo que es importante el visibilizar eso, y es la palabra de la tarde, estamos todo el rato visibilizar, visibilizar. Esto se tiene que ver, esto como comunidad tenemos que preocuparnos y ocuparnos de esto. ¿Por qué? Porque tenemos población envejecida y luego además la mayor parte van a ser mujeres. Estamos diciendo que, de no pasar lo contrario, las mujeres vivimos más que los hombres. Vivimos 5 años más que los hombres. Entonces, ¿tenemos recursos especializados y profesionales especializados para abordar este triple estigma? Ser mujer, tener una adicción y además ser mayor. Mujer, mayor y adicción. Pues lo tenemos muy complicado. Hombre mayor y adicción también tiene lo suyo, pero el triple estigma que tenemos aquí, que nos vamos a encontrar con estos casos, ¿cómo lo vamos a abordar? Y ese es un poco el objetivo final de este curso, conocer la realidad y luego mañana, bueno, a través de los casos y de las siguientes ponencias, pues de lo que se trata es de ir conociendo cuál es la situación real y cómo podemos ir abordando, pero partiendo de ese punto de vista, el conocer qué realidad tenemos. ¿Vale? La importancia del abordaje integral. Yo creo, comentabas tú antes una cosa que a mí me parece fundamental, pero no solamente para los mayores, sino para cualquier persona, la motivación. Ese tener algo que hacer, ese levantarte por la mañana, pero eso nos pasa a todos, yo creo. Y eso también lo vemos con los pacientes. Yo creo que todos nos levantamos por la mañana porque tenemos un motor, porque algo nos mueve. Pero puede ser desde, pues, no sé, desde familiar, laboral, social, pero tener ese motor, ese algo que te haga levantarte por la mañana, creo que es fundamental para todas las personas. ¿Por qué? Porque si no, no te levantas. Y si no te levantas es muy fácil caer en depresión, en aislamiento, en soledad, en pérdida de absolutamente todo. Entonces, si ya es difícil en muchos casos trabajar esa motivación cuando se es joven, pues imaginaos cuando ya se es mayor, ¿no? Cuando parece que uno se ha jubilado, ya si no tenemos carrera profesional parece que no nos queda nada, ya no sabemos qué hacer, ya no sabemos cómo ocupar el tiempo y encima consumimos sustancias. Entonces es importante ese tema de la motivación, de encontrar sentido al que yo me levante por la mañana. Tenemos que lograr ese abordaje integral encaminado a el ser autónomo, independiente y sobre todo el poder decidir, porque como decíamos antes, ¿no? Muchas veces pasamos a infantilizar refiriéndonos a las personas, que yo me pongo enfermita, o sea, las personas mayores digo, ¿por qué son tontos o cómo? O sea, les tratamos, pero como críos dices, pero a ver, o sea, pero a ver. Entonces, la manera de relacionar, de comunicar, tener en la cabeza que se puede ser mayor, pero intentar fomentar la autonomía desde el minuto 1, ese sentido de pertenencia, por eso es importante el tema de los grupos. El pertenecer a grupos te da ese sentido de pertenencia y se construye la identidad. Entonces, cuantos más grupos tengamos, mejor.
grupo con los que me voy a misa los domingos, grupo con el que me voy al monte los sábados, grupo con el que me voy a bailar, grupo con el que... porque así voy construyendo identidad. Sigo construyendo identidad a los 70 y a los 80. Esos grupos de pertenencia me dan identidad y son fundamentales, fundamentales, porque además de construirme a mí, me ayudan a ocupar el tiempo, me ayudan a relacionarme, me ayudan a sentirme bien, a sentirme útil, a disfrutar. Que también decíais antes, no es que no quieren más que disfrutar, pues bien, habrá momentos para disfrutar y momentos para estar con menos disfrute, pero es importante también ese disfrutar, potenciar ese crecimiento personal, sentirse seguro, el crecer. Yo aquí siempre digo que a mí me llama mucho la atención lo que hacemos los países superdesarrollados, ¿sabes? Porque tú viajas a países subdesarrollados y los ancianos de la tribu, los viejos de la tribu, son los más venerados, los más respetados, los que mayor sabiduría tienen. Cuando hay un problema se va el viejo de la tribu a preguntarle, a decirle, Sin embargo, aquí no. Aquí los que somos superdesarrollados, como somos tan listos, aquí los viejos nada, los viejos para nada. Aquí nosotros sabemos de todo y si no sabemos nosotros sabe Google. No le preguntamos a nadie más. Entonces es una pena que hemos perdido eso. Hemos perdido la riqueza, o sea, el saber valorar la riqueza que te da o el conocimiento que te da la experiencia, y es fundamental. Y eso se nos ha olvidado. Eso se nos ha olvidado, el darle ese valor al abuelo, a la abuela de nuestra casa o incluso a la persona mayor que vemos por donde sea. Es experiencia y la experiencia siempre es conocimiento y siempre es sabiduría. Y yo creo que eso también lo hemos perdido. Y a mí me gustaría hacer, no tengo ni idea, pero alguna campaña publicitaria con este mensaje. Es como, yo diría, somos tontos, estamos perdiendo, o sea, lo tenemos delante y lo estamos perdiendo. No nos estamos dando cuenta, no lo estamos viendo. Es como estás desaprovechando algo que tienes de valor. Y en otros países que tú consideras que no tienen ni idea, porque somos los desarrollados nosotros, los están valorando enormemente y están aprendiendo de ellos. Entonces a mí, ya os digo, me gustaría como hacer una campaña como para ver, estamos tontos, no nos damos cuenta de que esto es así. El mantener relaciones sociales, el disfrutar y sobre todo un trabajo de duelos. Yo creo que es muy importante. Como os digo, pues de lo que nos cuesta, yo siempre pongo el mismo ejemplo porque ya a ver si a fuerza de ponerlo lo voy también trabajando. Yo no veo, o sea, a mí me ha pasado ya con los 50 que no veo, o sea, que ya ando así. Pues no sabéis lo que me está costando el ir al oculista. Y me está costando, tengo a mi hermana que me dice, chica, no sé a qué esperas, o sea, que es que no veo. Y digo, dame tiempo, o sea, yo necesito tiempo con 50, necesito tiempo para darme cuenta que no veo y que ya sí o sí, desde septiembre no pasa, que tengo que ir al oculista a que me mire y a utilizar gafas porque ando así, que no veo. Si a mí me pasa esto con 50, pues imagínate a los 70, con todas las pérdidas que has tenido. Entonces, yo creo que es importante el identificar esas pérdidas, hablar de esas pérdidas, tanto como os digo, en lo personal, en lo físico, en lo emocional y poder trabajar esos duelos, porque vamos teniendo microduelos que se nos van acumulando y que si no trabajamos se nos pueden hacer montaña y pueden derivar en ansiedad, en depresión. Entonces es importante ese abordaje integral con diferentes aspectos a la hora de trabajar. Y no me lo puedo creer, creo que he llegado, voy aprendiendo, creo que la hora justa. Gracias.